Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a corregir el TP número 5, ¿sí? Que es cuando empezamos a ver fracciones. Y arrancamos con el punto, con la actividad 1, ¿sí? Que nos daba dos remeras, ¿sí? Nos daba dos camisetas. Una era de los halcones, de dos equipos de fútbol, ¿sí? De los halcones, que era esta, y la otra de los novatos. Fíjense que los halcones tenían cuadraditos en rojo, en amarillo, en gris, y los novatos cada cuadradito estaba dividido en dos triángulos. Entonces, lo que a nosotros nos preguntaba la primera opción, la pregunta A, perdón, decía, ¿qué parte del cuadro es roja? La respuesta es 4 sobre 25. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 cuadraditos que están pintados de rojo de 25 cuadraditos en total. ¿Sí? Por eso es 4 sobre 25. La segunda pregunta me decía qué parte del cuadrado es amarilla. O qué parte del cuadro es amarilla. Siempre mirando la camiseta de los halcones. 14 sobre 25. ¿Por qué? Porque si yo cuento los cuadraditos que tengo en amarillo, son 14. ¿Sí? 14 ¿de cuántos? De 25. Recuerden que abajo siempre va el total y arriba la parte que estoy tomando, que en este caso son los cuadros amarillos. Y después la pregunta C, ¿qué parte del cuadro ocupa la letra H? Entonces, si yo cuento, la letra H son 7 cuadraditos que forman la letra H. ¿De cuántos cuadraditos en total? De 25. ¿Sí? Por eso es que esa era la respuesta de la pregunta C. En el punto 3 decía completar las fracciones con el número adecuado para que en cada caso sean equivalentes. Entonces, si el 4 se transformó en 12, quiere decir que lo multipliqué. Lo tuve que haber amplificado. O sea, el 4 aumentó a 12. ¿Cuándo aumenta una fracción? Cuando la multiplico por un número. ¿Por qué número la multipliqué? Por 3. Entonces, si multiplico arriba por 3, abajo también voy a multiplicar por 3 y 9 por 3 me da 27. Acá venía el problema, porque ¿cómo hacía para transformar de 27 a 36? Bueno, cuando pasa eso nos podemos referir también a la primera, ¿sí? A la primera fracción. 9 por ¿cuánto me da 36? 9 por 4, ¿sí? 9 por 4 me da 36. Entonces 4 por 4 me va a dar 16, ¿sí? En la parte B teníamos 42 doceavos, así que para que el 42 se transforme en 7 lo tuve que haber achicado. Se achicó el número. Si se achicó es porque se dividió. ¿Por cuánto lo voy a dividir para que el resultado me dé 7? Por 6. Si divido arriba por 6, abajo también. 12 dividido 6 me da 2. Ahora ese 2 para que se transforme en 18 creció, o sea que lo tuve que haber multiplicado por un número. Bueno, 2 por ¿cuánto me da 18? 2 por 9, ¿sí? Y 7 por 9, 63. Vamos al último. El 10, ¿sí? Fíjense que acá había un número que se transformaba en 6, ¿sí? Entonces, 2 por ¿cuánto? Me da 6. 2 por 3. Entonces al 10 también lo voy a multiplicar por 3 para que me dé 30. Así que la respuesta era 30 sextos, ¿sí? El punto 4 decía, escriban una fracción que represente cada parte del cuadro de la camiseta de los novatos. Entonces, teníamos los novatos. Los novatos es esta camiseta, ¿sí? ¿Qué parte representa la parte gris? La respuesta es 14 sobre 50, porque si yo cuento, tengo 14 triangulitos, ¿sí? De 50 triangulitos en total. ¿Qué parte representa la roja? 15 sobre 50, o sea, son todos los triangulitos, en rojo. Si yo los cuento, son 15. ¿15 de cuántos? De 50. Y en amarillo, la respuesta es 21 sobre 50. ¿Sí? Tengo 21 triangulitos amarillos sobre 50 en total. La pregunta B decía cuáles de las fracciones que escribieron son irreducibles. Y en este caso la fracción irreducible acá es 21 sobre 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no la puedo simplificar más. ¿Sí? En cambio 15 sobre 50 los puedo simplificar, los puedo dividir por 5. ¿Sí? Y lo mismo el 14 sobre 50 los puedo dividir, por ejemplo, por 2. ¿Sí? O sea, los puedo seguir simplificando. Así que la fracción irreducible era la última, ¿sí? 21 sobre 50. Esa es la fracción que representa la irreducible.
Después decía el 5, marcar con una cruz las fracciones que son irreducibles. Y bueno, la respuesta correcta está acá. Era la opción A y la opción C. ¿Sí? O sea, ya no hay otro divisor común que tengan más que el 1. ¿Sí? Acá, por ejemplo, 15 y 21 tengo divisores en comunes. El 7 y el 14 todavía puedo seguir simplificando. Así que las fracciones irreducibles serán esas dos. El punto 6 me pedía simplificar, ¿sí? Hasta llegar a su fracción irreducible. Así que acá 36 décimos lo dividí a ambos números por 2 y me dio 18 quintos. Ya no puedo simplificar más, ¿sí? Porque el 5 solo lo puedo dividir por 5 o por 1, ¿no es cierto? Y al 18 no lo puedo dividir por 5. O sea que el único divisor común que tienen es el 1. Así que ahí termina el punto A. El punto B tenía 3 sobre 12, así que divido ambos números por 3, me queda un cuarto. Ahí ya terminó, esa es la irreducible. A 660 y 550, primero lo dividí por 10, me dio 66 sobre 55, después lo dividí por 11 y me dio 6 quintos. Y ahí llegué a la fracción irreducible, ¿sí? En el punto 7 me dice, consideren a la figura como unidad. La figura era esta misma, pero toda en blanco, estaba en la consigna, ¿sí? ¿Qué parte de la unidad representa la zona coloreada en cada caso? Entonces, acá, la zona coloreada representa 3 cuartos. ¿Por qué? Porque pinté 3 cuadraditos de 4 en total, ¿sí? Acá, pinté 4 cuadraditos 8 más 1, 9. 9 de 4 cuadraditos. Y si no, el que también no pudieron haber escrito es de esta manera. Tengo 2 enteros pintados, ¿sí? Dos franjas enteras que están pintadas. Y de la tercera franja, un cuarto. Un número mixto, ¿sí? O lo escribo en fracción o lo escribo en número mixto y de las dos maneras iba a estar correcto. En el punto 9 me da 2 fracciones, ¿sí? 8 sobre 5 y 15 cuartos, ¿sí? Y me pide que las exprese como número mixto. Cuando pasa eso, cuando yo tengo una fracción y la tengo que expresar en número mixto, entonces lo que tengo que hacer es hacer la división. Esta rayita de fracción indica la operación de división. Entonces, hago 8 dividido 5. Vamos a esta que es la división que ustedes conocen. Esta es la que hacía yo en tiempos atrás. Hacemos 8 dividido 5, ¿sí? 1. 1 por 5, 5. 8 menos 5, 3. O sea que el resultado es un entero y sobran 3. ¿Cómo escribo esto en número mixto? Bueno, este es el entero y esto lo escribo en fracción. 3 sobre 5. 3 de 5, ¿sí? Y ahí me quedó el número mixto. Vamos a la siguiente fracción. 15 cuartos. Hago 15 dividido 4. 3 por 4 me da 12. 15 menos 12, 3. ¿Cómo represento esto en número mixto? Yo tengo que trabajar con estos números. Este es el entero, 3 enteros. Y el resto y el divisor me forman la siguiente fracción, ¿sí? 3 enteros, 3 cuartos. 3 enteros, este es el entero, 3 cuartos, ¿sí? Ese era el punto A, 9A. El punto 9B me daba el número mixto y me pedía que lo pase a fracción. ¿Cómo hacíamos eso? Multiplicamos el denominador por el entero y a ese resultado le sumamos el numerador. Vamos de vuelta. Hacemos 5 por 3, que me da 15, y a ese 15 le sumo 2, que me da 17. 17 quintos. El denominador, fíjense que se mantiene, ¿sí? Vamos a la siguiente. Fíjense que el denominador lo mantuve. El denominador va a ser el mismo en la fracción. Lo que yo tengo que ver es qué numerador ocupa. ¿Qué numerador es? Entonces resuelvo 7 por 2 me da 14, 14 más 1, 15, ¿sí? Que es lo que escribí ahí. En el punto 11 me daba 4 figuras, ¿sí? Ahí tenemos las 4 figuras y me decía cuáles de esas figuras la parte coloreada corresponde a un cuarto de la figura. Y acá podemos llegar a confundirnos. Recuerden que la figura yo la tengo que dividir en partes iguales, porque todas están divididas en 4 partes y todas están pintadas una región. De esas 4 partes, una región. Pero ¿qué pasa? Hay 2 que son porciones distintas. Fíjense que esta porción es más chica que esta porción y a su vez esta porción es más grande que esta y que esta, que todas en realidad. Yo para poder
dividir a la figura, la tengo que dividir en partes iguales. Acá lo mismo, estos dos triángulos son más grandes que estos dos. Entonces, las únicas figuras que están divididas en partes iguales son la segunda y la primera. Y están pintadas una parte de 4. Una parte de 4. ¿Sí? Son las únicas que nosotros tenemos dibujadas pero, a ver, vamos a ver bien. Esperen un minuto, porque me estoy dando cuenta. En realidad, la única figura correcta es esta. Solo esa opción. Porque acá está dividido, pero no son 4 triángulos iguales. Yo lo estoy mirando bien ahora desde la imagen del archivo y no son iguales, ¿sí? Así que la única respuesta correcta es la primera, ¿sí? Vamos al punto 13. El punto 13 me decía que yo tomara esto como una unidad y que de ahí representara 2 enteros 3/4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar, esto es una unidad, así que si yo tengo que hacer 2 enteros, tengo que dibujar 2 unidades completas, ¿sí? Y pintar los 4 anillos. Este es un entero y ese serían 2 enteros. Ahora tengo que representar 3/4, o sea que de los otros 4 anillos solo tengo que pintar 3. 1, 2, 3. Y ahí tengo 2 enteros 3/4, ¿sí? En el punto B, ustedes tienen dibujados los rombos, pero están todos unidos, ¿sí? Este está unido con este también. Yo los dibujé por separado. Cada rombo lo divido por la mitad, ¿sí? Entonces voy a pintar, tengo que pintar 2 enteros 3/4. Así que voy a pintar. Acá tengo, esto representa la unidad, ¿sí? Así que ahí tengo un entero. 2 enteros. Y de acá, porque yo tengo que dividir a la unidad en 4 partes iguales, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque fíjense que la fracción era 3/4. Así que tengo que dividir a la unidad en 4. Por eso es que había 4 anillos. Acá tengo un entero, 2 enteros y de acá tengo que pintar 3. 1, 2, 3. 3 de 4 en total, ¿sí? ¿Estamos? Ahí queda dividido así. ¿Ven? En 3 triangulitos de 4 en total, ¿sí? Vamos al punto C. Tengo que representar 2 enteros 3/4. O sea que a la unidad, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, la tengo que dividir en 4 partecitas iguales, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Me ayudo con la regla, ¿sí? Tengo que tomar 2 enteros 3/4, así que este es un entero. Vamos acá. Tengo un entero, 2 enteros y de la segunda parte solamente pinto 3 casilleros. 3 de 4 en total que está dividido, ¿sí? Y ahí estaría el número 2 enteros 3/4, ¿sí? En el punto 16 me dice, si esta figura representa 3/5 de la unidad, marquen con una cruz cuál es la unidad. Entonces ustedes ahí tenían una opción que eran 2 cuadraditos, están pintados. La segunda opción eran 5 cuadraditos, que están pintados también. Y después teníamos una tercera opción que tenía más de 5 cuadraditos. Bueno, la opción correcta es la segunda, ¿sí? La que tiene 5 cuadraditos, porque me está diciendo que esto representa 3/5 del total, así que, de la unidad. Entonces, este número me determina cuál es la unidad. La unidad es 5 cuadraditos que tiene la figura. Entonces, la respuesta correcta era la segunda opción, ¿sí? En el punto 18 me dice que ubique el 1. Tengo que ubicar el 1. ¿Cómo me doy cuenta de dónde va el 1? Bueno, justamente como dijimos recién, el denominador me va a decir cuál es el entero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá el denominador es 7. Significa que cada 7 cuadraditos tengo un entero. Entonces parto del 0 y cuento 7 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí está el 1. Y este es 5 sobre 7. 5 cuadraditos de 7. ¿Sí? Y el entero va a ser cuando el número de arriba y de abajo sean iguales. Vamos a acercar un poquito más. En el segundo me daba 2/3 y yo tenía que ubicar el 1. Así que cada 3 cuadraditos acá tengo 1/3, acá tengo el 2/3, acá voy a tener el 3/3 que me representa el 1. ¿Sí? Cada 3 cuadraditos. Y en el último
tenía 7 quintos, así que el entero va a estar en el 5 quintos. O sea, ese número me indica la cantidad de cuadraditos que tengo entre el 0 y el 1. Y entre el 1 y el 2, ¿sí? 5 cuadraditos. Entonces me paro en el 0 y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y ahí está el 1, ¿sí? Vamos al punto 22. En el punto 22 había que ordenar de menor a mayor. Bueno, y había dos ítems. En el ítem A, los denominadores eran iguales. Cuando el denominador es igual, acomodo de acuerdo a los numeradores. ¿Cuál es el numerador más chico? El 3. Bueno, ese va a ser el más chico, 3 cuartos. Después, ¿cuál le sigue? El 5. Sí. Perdón. 5 cuartos. Y después, ¿cuál viene? El 9. 9 cuartos. O sea, tengo que ordenar de menor a mayor los numeradores. Eso cuando los de abajo son iguales. Pedía que los representemos en la recta. Como el denominador es 4, significa que entre el 0 y el 1 hay 4 cuadraditos. Que entre el 1 y el 2 hay 4 cuadraditos. ¿Sí? Que fue lo que yo hice. Vamos a ubicar el primero, 3 cuartos. Del 0 cuento 3 cuadraditos. 1, 2, 3 y ahí tengo el 3 cuartos. En el 4 tengo el 1. Después viene el 5 cuartos. Y después viene el 9 cuartos. O sea que del 0 cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuartos. ¿Sí? Entonces, entre entero y entero hay 4 cuadraditos. Y después, a partir del 0, voy contando las unidades de acuerdo a los numeradores. En el punto 3 cambiaba. ¿Por qué? Porque tenía los numeradores iguales, pero los denominadores son distintos. Entonces acá el orden es al revés. Cuanto más grande es el denominador, más chico es el número. Por eso es que lo coloqué primero, ¿ven? 5 sextos. Después, ¿a quién coloqué? A 5 tercios. Y el más grande de todos es el 5 medios. O sea que, si yo tengo los numeradores iguales, tengo que comparar los denominadores. ¿Cuál va a ser el número más chico? El que tenga el denominador más grande, que en este caso es 6. Ahora, para representar en la recta numérica, ojo acá, porque no tenía la misma condición que en el punto A. En el punto B los denominadores son todos distintos y para representar en la recta numérica los denominadores tienen que ser iguales. Entonces hay que trabajar con fracciones equivalentes. ¿Y yo qué hice? Transformé toda esta segunda fracción en denominador 6, porque 3 por 2 me da 6, y lo mismo hice con esta fracción. El 2 lo transformé en 6 multiplicando a toda la fracción por 3. Recuerden que siempre se multiplica toda la fracción. ¿Sí? Entonces estos son los números que yo tengo que acomodar. Entre el 0 y el 1 va a haber 6 cuadraditos. Entre el 1 y el 2 va a haber 6 cuadraditos. Entre el 2 y el 3 va a haber 6 cuadraditos. Me paro en el 0, ubico el 5 sextos, así que del 0 cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sobre 6. Después tenía que ubicar el 10 sextos, así que si acá tengo el 5, cuento 5 más. 6, 7, 8, 9, 10. Y después tenía que ubicar el 15 sextos. O sea que si acá tengo el 10, cuento 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. 15 sextos. Y ahí ubiqué los 3 números en la recta. El ejercicio 25 me decía que encuentre un número entre 3 quintos y 4 quintos. Y ustedes van a decir, pero no, entre 3 quintos y 4 quintos no hay ningún número. Sí, hay un montón de números entre uno y otro. Por eso se dice que el conjunto es denso. Si a mí me está pidiendo que encuentre un número entre esta fracción y esta, voy a multiplicar a las dos fracciones por 2. Es decir, uno más de lo que me está pidiendo. Si a mí me pide que encuentre 3 números, entre una fracción y la otra, voy a multiplicar a la fracción por 4. Siempre uno más de lo que me está pidiendo. Entonces acá me pedían que encuentre una fracción, así que entonces multiplico las dos fracciones por 2. 3 por 2, 6, 5 por 2, 10, 4 por 2, 8 y 5 por 2, 10. ¿Qué número está entre el 6 y el 8? El 7. El 7 décimos. Así que esa es la fracción que está entre esta y esta. Recuerden que estamos trabajando con fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces, estas dos fracciones, esta es equivalente con esta y esta es equivalente con esta. Por lo tanto, entre estas dos fracciones existe otra cuyo número es 7 sobre 10. ¿Sí? Lo ubicamos en la recta numérica. Entre el 0 y el 1 coloco 10 cuadraditos. Recuerden que estas unidades tienen que estar separadas milimétricamente iguales. Ayúdense con la regla o con el cuadradito de la hoja. Y a partir del 0 cuento
6 cuadraditos, 7 y 8, cada uno de 10, ¿sí? Bien, vamos con el ejercicio 26. El ejercicio 26 dice, una panadería tiene 24 tortas en total, ¿sí? Dice que durante la mañana se vende la mitad del total, o sea que durante la mañana, si vendo la mitad, un medio de 24 es 12, ¿sí? A la mañana vendo 12 tortas. A la tarde, un tercio del total, ¿sí? A la tarde, un tercio del total. Por lo tanto, eso lo represento así. A la tarde, un tercio del total. ¿Eso qué significa? Que de 24, o sea, un tercio de 24. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo representaba? Un tercio por 24, que es lo mismo, que 24 tercios, y eso es lo mismo que 8. O sea que a la tarde vendo 8 tortas. Vamos con la parte... y de las que sobran, porque estoy leyendo el problema, y de las que sobran, un cuarto no se venden a última hora. Entonces, a ver, vamos a ver cuántas sobran. Yo tenía 24 tortas. 12 vendo a la mañana y 8 vendo a la tarde. En total, ¿cuántas me sobran? 4. De esas 4, me dice que de las que sobran, un cuarto no se vende a última hora. Pregunta A. ¿Cuántas tortas se vendieron a la mañana? Acá está la respuesta. A la mañana se vendieron 12 tortas. Pregunta B. ¿Cuántas tortas no se vendieron al final del día? Al final del día no se vendió una torta. Acá está la respuesta. ¿Sí? Al final del día no se vende una torta. ¿Por qué? ¿Qué me decía en el enunciado? Que de las que sobran, un cuarto no se vende a última hora. O sea que de estas 4 que sobran, hay una que no se vende. Un cuarto no se vende. Entonces al final del día no se vendió una torta. Y la pregunta C, ¿qué parte del total de tortas no se pudo vender? Entonces si yo no vendí una, la parte del total que no se vende es una, pero del total me está diciendo, ¿cuántas eran mis tortas totales? 24. Una de 24. Entonces no se vende una de 24. Bien, vamos con el problema 27. Dice, de 48 revistas iguales, o sea que tengo un total de 48 revistas, un kiosquero vende 7 doceavos el sábado. O sea que tengo que calcular 7 doceavos de 48. Hago esa cuenta, 7 por 48, lo divido por 12 y eso me da 28. O sea que 28 revistas vende el sábado. Y me dice que el domingo vende 3/4 del resto. ¿Qué significa esto? Que yo, de las 48, ¿quién es el resto? El resto es 48 de todas las revistas menos 28. O sea, ¿cuántas me sobran? ¿Cuánto sería el resto? 20. ¿Sí? Porque hago 48 menos 28 me da 20. 3/4 de 20 tengo que calcular ahora, que son las que vende el domingo. ¿Sí? O sea que eso me da como respuesta 15. ¿Sí? Perdón, ahí se ve. 15. Lo voy a alejar un poquito. Vamos a alejarlo. Ahí estamos. Entonces, repasamos. Tengo un total de revistas de 48. El sábado me dice que vendo 7 doceavos del total. O sea que hago 7 sobre 12 por 48. Eso me da un total de 28 revistas. El domingo dice que vendo 3/4 del resto. O sea, de lo que me quedó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como aparece esa palabra del resto, tengo que hacer 48 menos 28, que me da 20. Esas son las que me quedaron sin vender. De esas 20 vendí las 3/4 partes, o sea que hago 20 por 3/4 y me da 15, ¿sí? Entonces, esas 15 las vendí a 450 pesos. Eso lo vendí por 450 pesos. Perdón que voy leyendo el enunciado. Entonces me dice, ¿cuánto vale cada revista? Entonces, para calcular la pregunta A de cuánto vale cada revista, ¿yo qué tengo que hacer? Como yo estas 15 revistas las vendí por 450 pesos, tengo que hacer 450 dividido 15. Y eso me da un total de 30 pesos. O sea que cada revista la vendí a 30 pesos. ¿Sí? 30 pesos vendí cada revista. Y la parte B,
¿qué parte del total de la revista no se vendió? No se vendieron 5 revistas, ¿sí? 5 revistas. ¿Por qué no se vendieron 5 revistas? Porque yo, de estas 20, vendí las 3/4 partes. 20 por 3/4 será 15. Entonces, ¿cuántas me quedaron sin vender? Si yo tenía 20 y vendí 15, me quedaron sin vender 5 revistas, ¿sí? Bien, vamos con el ejercicio 29. El ejercicio 29 dice, el hermano de Felipe compró una moto a 8.400 pesos. O sea que de contado pagó 8.400 pesos. ¿Sí? Pagó un sexto del Perdón, dije mal, porque lo voy leyendo y lo voy haciendo. La moto salió 8.400 pesos. 8.400 pesos. Me dice que de contado pagó un sexto del total, ¿sí? Un sexto del total. O sea que hago 8.400 por un sexto. Eso me da 1.400. Esto es lo que pagó por contado. 1.400. Eso lo pagó el contado. Y me dice después que, esperen que voy leyendo, el resto en 14 cuotas iguales sin interés. Ahora, ¿cuánto es el resto? Bueno, para saber el resto, ¿qué voy a hacer? A 8.400 le voy a restar 1.400. Eso me da un total de 7.000 pesos. ¿Cuántas cuotas dice que son? Esperen que lo vuelvo a leer. 14 cuotas. Dividido 14, 7.000 dividido 14 me da 500. O sea que cada cuota es de 500 pesos. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez. La moto sale 8.400 pesos. Paga un sexto de esos 8.400, los paga de contado. ¿Cómo saco esa cuenta? 8.400 por 1 dividido 6. ¿Sí? Es una parte de 6. Esa partecita de 6 la paga el contado. Equivale a 1.400 pesos. Del resto lo divide en 14 cuotas iguales. Entonces, la moto salió 8.400. Si ya pagué 1.400 en efectivo, ¿cuánto me queda? 7.000 pesos. Eso es lo que me sobra. A 7.000 lo divido por 14 y me da 500, entonces voy a pagar 14 cuotas de 500 pesos. Cada cuota vale 500 pesos. Ejercicio 32. Sofía quiere repartir helado en partes iguales entre los 5 invitados a su fiesta. Completen la siguiente tabla que relaciona la cantidad de kilos de helado con la cantidad de invitados, o sea, cuánto le va a corresponder a cada invitado. Si yo tengo 3 kilos de helado, ¿sí? Si yo tengo 3 kilos de helado, tengo que dividir esos 3 kilos de helado en 5 personas. 3 quintos. Si yo tengo 1 kilo de helado, tengo que dividir ese kilo de helado en 5 personas. 1 sobre 5. Si yo tengo medio para cada una, ¿sí? Y tengo 5 invitados, ¿qué cuenta voy a hacer? Bueno, un medio, más un medio, más un medio, más un medio, más un medio, ¿sí? 5 veces. ¿Cuánto me da eso? 2 kilos y medio, ¿sí? Y acá tengo 6 kilos y un cuarto, ¿sí? De helado, entonces le va a corresponder 1 kilo y un cuarto a cada persona, ¿sí? Vamos con el problema 33. Ahí está, le buscamos otra explicación antes de pasar al ejercicio 33 para que puedan entender mejor las últimas dos. Si yo tenía un medio, porque si no decirlo así en forma oral por ahí no ayuda mucho. Si yo tenía un medio le corresponde a cada invitado y tengo 5 invitados, ¿sí? Entonces un medio, más un medio, más un medio para cada invitado, ¿sí? Si yo acá sumo un medio y un medio me da 1 kilo. Un medio y un medio me da otro kilo más, ¿sí? Medio más medio, 1 kilo. Y medio, entonces tengo 2 kilos y medio. Por eso es que la respuesta es 2 kilos y medio. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá tenía 6 kilos y un cuarto y yo tengo que ver cuánto le corresponde a cada uno. Entonces yo sé que son 5 invitados, así que cada uno se va a llevar 1 kilo. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. 5 kilos en total. Y después, el otro kilo lo tengo que dividir en partes iguales, entre 5 personas. Entonces lo divido de a cuartos, ¿sí? Tengo 1 kilo y un cuarto, para dividir, ¿sí? Porque acá tengo 5 kilos. En total son 6 kilos y un cuarto. Así que todavía me queda 1 kilo y cuarto para dividir entre 5 personas. Entonces lo divido en cuartos. 1 cuarto más 1 cuarto, eso me da medio kilo.
Un cuarto más un cuarto, eso me da otro medio kilo. El medio kilo que junté acá con el medio kilo que junté acá, ya tengo 6 kilos. Acuérdense, 1 kilo para cada invitado. Y después, un cuarto y un cuarto me da medio, un cuarto y un cuarto me da otro medio, así que ya ahí van 6 kilos. Y tengo un cuarto más que le corresponde al quinto invitado. Entonces cada invitado recibe 1,25 kilos de helado, ¿sí? Ese era más complejo para que lo puedan entender, pero bueno, le busqué esta vuelta a ver si así quedaba más claro. Ahora sí vamos con el ejercicio 33. Dice lo siguiente el ejercicio 33. La población de Nueva España es muy aficionada al fútbol. De cada 15 personas, y acá lo escribí, de cada 15 personas, 7 simpatizan en los novatos y 5 de los halcones. Pero acá si nosotros sumamos 7 más 5 nos da 12, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué parte de la población es simpatizante de los novatos? O sea, 7 de 15, ¿sí? De cada 15 personas, 7 representan los novatos. ¿Qué parte de la población no es simpatizante de ninguno de los dos cuadros? Y para eso hice esta suma yo acá. ¿Por qué? Porque la parte de la población que no simpatiza por ningún cuadro es 3 sobre 15, ¿sí? Porque de 15 personas, 7 simpatizan los novatos, 5 los halcones, y me sobran 3. Esas 3 no simpatizan por ninguno, por eso es 3 sobre 15. Y la parte C me dice, si hay 16.500 personas simpatizantes de los halcones, ¿cuál es la población de Nueva España? ¿A nosotros qué nos decía el ejercicio al principio? Nos decía que 5 de cada 15 personas simpatiza por los halcones. Si yo simplifico esa fracción me da 1/3. Quiere decir que la tercera parte de la población está destinada a simpatizar por los halcones. Entonces, para yo saber cuál es la población total, voy a hacer 16.500 por 3. Y eso me va a dar 49.500. Si yo estos 49.500, que es la población total de Nueva España, lo divido por 3, me da 16.500, ¿sí? Hago la operación contraria. Volvemos otra vez. Me decía que la tercera parte simpatizaba por los halcones. La tercera parte de la población simpatiza por los halcones. Entonces, si yo quiero saber qué número dividido 3 me va a dar el total de 16.500, que son las personas que simpatizan por los halcones, hago la operación contraria, multiplico, ¿sí? Entonces me queda 16.500 por 3, me da 49.500, que ese es el total de personas que tiene la población de Nueva España, ¿sí? Vamos con el ejercicio 34, último. Se hizo largo este video, pero bueno, vayan pasando aquellos ejercicios que hayan entendido, ¿sí? Que hayan hecho bien. Punto 34. Dice, Camila, Tomás y Felipe juegan con fichas amarillas, rojas, azules y verdes. Las fichas están numeradas del 1 al 6 y hay 2 números iguales de cada color. O sea que yo tengo 12 fichas amarillas, tengo 12 fichas rojas, 12 fichas azules y 12 fichas verdes, ¿sí? En total tengo 48 fichas. Ese es el total de fichas, ¿sí? Me dice, en un momento de la partida, sobre la mesa están las fichas que muestra el dibujo. Pero en total arrancó con 48, pero en un momento quedaron las que están en el dibujo, ¿sí? Pregunta A, ¿qué parte de las fichas con el número 3 está sobre la mesa? Entonces, si yo cuento, los números 3 que están sobre la mesa son 7. ¿Pero 7 de cuántas? De 48 en total que había, ¿sí? Ahora la pregunta B dice, ¿qué parte de las fichas azules no está sobre la mesa? Y si yo cuento, faltan 4 números, ¿sí? 4 de 12. ¿Por qué? Porque me está preguntando qué parte de las fichas azules. ¿Y fichas azules cuántas teníamos? 12. Porque recuerden que había 2 de cada número, 2 del 1, 2 del 2, 2 del 3, así hasta el 6. Entonces tenían total 12 fichas azules. 4 de 12 son las que faltan, las que no están sobre la mesa. Pregunta C.
De las fichas que están sobre la mesa, ¿qué fracción representa la cantidad de fichas menores que 4? Entonces cuento, en las fichas que están sobre la mesa, cuento cuántos números menores a 4 hay. Y hay 10. 10 de 22. ¿Por qué acá pongo 22 y antes no? Porque me está diciendo de las que tengo sobre la mesa. Y sobre la mesa tengo 22. ¿Sí? Y en la última, ¿qué fracción representa la cantidad de fichas que está sobre la mesa respecto de la cantidad de fichas pares que está sobre la mesa? O sea, de vuelta con lo mismo. Tengo que mirar las fichas que están sobre la mesa. ¿Sí? No me dices de las fichas en total, de las fichas que están sobre la mesa. ¿Qué números representan las... Esperen que vuelvo a leer así les queda claro. ¿Qué fracción representa la cantidad de fichas que está sobre la mesa respecto de la cantidad de fichas pares que está sobre la mesa? Tengo que contar cuántas cifras pares hay, ¿sí? Yo lo tengo acá, lo voy leyendo, perdón, desde el celular, ahí se ven. Cuento las cifras pares que haya, ¿sí? Recuerden que los números pares son 2, 4 y 6. Y en total tengo 8 de cuántas fichas que tengo sobre la mesa de 22, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan, aún así mirando el video, si hay ejercicios que no se entendieron, no duden en consultarlo, ¿sí? Así pueden hacer el TP evaluativo de la mejor manera posible. Les mando un beso grande, espero que todos se encuentren bien, no dejen de entregar sus trabajos, ya lo dije en el otro video, pero lo vuelvo a repetir, no dejen de entregar sus trabajos, aunque estén incompletos, nosotros los recibimos igual y bueno, vuelvo a repetir, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no hayan entendido, pregunten en el Classroom, pregunten por el mail, que se los vamos a responder, ¿sí? Para eso estamos. Les mandamos un beso grande y esperemos vernos pronto.